Después de los 50, aprendí una lección que, en su momento, me dolió más de lo que imaginaba. No todo se debe contar. A esa edad, uno ya ha vivido lo suficiente como para darse cuenta de que muchas veces, abrir la boca demasiado pronto, o con la persona equivocada, puede costarte caro. No me refiero solo a chismes o secretos ajenos. Hablo de tu propia vida, tus decisiones, tus ilusiones, tus tropiezos. Antes, solía pensar que compartir todo lo que me pasaba era señal de confianza, de transparencia. Pero con los años, descubrí que no, que hay cosas que se dicen por necesidad y otras que se guardan por sabiduría. Y no es que uno se vuelva desconfiado o frío, es que simplemente empiezas a entender que tu paz vale más que una conversación momentánea, que tu silencio, muchas veces, es tu escudo. Hoy quiero compartir contigo algo que me hubiera gustado saber antes. Las 7 cosas que nunca deberías contar a nadie si tienes entre 50 y 70 años. No lo digo desde el miedo, lo digo desde la experiencia, porque hay verdades que, si las dices, no te liberan, te exponen, te debilitan, o te colocan en el centro de opiniones que ni pediste ni necesitabas. Y créeme, a esta edad, uno ya no está para desperdiciar energía justificándose, defendiéndose o explicando lo que nadie tiene derecho a juzgar. En este video vamos a hablar con calma, pero con verdad. Vamos a reflexionar sobre qué merece ser compartido y qué merece ser protegido. Porque cuando aprendes a guardar lo tuyo como un tesoro, dejas de depender tanto de lo que piensen los demás. Así que si estás en ese tramo de vida entre los 50 y los 70 años, o si conoces a alguien que lo esté, este mensaje es para ti. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta que siempre me llena de curiosidad. ¿Cuántos años tienes tú y desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios, me encantará saberlo. Hay una verdad silenciosa que aprendes con los años, y es esta. Cuando compartes tus planes antes de tiempo, corres el riesgo de verlos apagarse antes siquiera de empezar. No porque el plan sea malo, no porque no tengas lo necesario para lograrlo, sino porque las palabras, una vez que salen de tu boca, ya no te pertenecen. Les pertenecen a los demás, a sus miedos, a sus dudas, a sus juicios. Y eso puede ser más peligroso que cualquier obstáculo real. ¿Te ha pasado alguna vez? Tienes una idea clara, un proyecto, una ilusión. Tal vez piensas en mudarte a otra ciudad, en comenzar un emprendimiento, en aprender algo nuevo. Te sientes motivado, entusiasmado, y entonces lo cuentas. Quizás a un familiar, a un amigo, a alguien que supones que se alegrará por ti. Y en lugar de apoyo, lo que recibes es un ¿y tú crees que estás para eso a esta edad? O un yo no sé si es buena idea, el mundo está muy difícil ahora. Lo dicen con buena intención, claro, con ese tono que parece cuidar de ti, pero detrás de ese cuidado, lo que muchas veces hay es miedo, no el tuyo, sino el suyo. Y si no estás muy firme, ese miedo se te pega. Dudas, postergas, o, peor aún, abandonas. Hay una frase que me repito mucho: el plan es tuyo, no necesita validación. Tus metas no son tema de votación pública. No necesitas anunciar nada antes de tiempo. No necesitas explicar tus sueños a quien no los puede entender. Moverse en silencio no es esconderse, es proteger lo que todavía están haciendo. Porque un plan recién hecho es como una semilla, frágil. Si la expones antes de que eche raíces, cualquier viento, incluso una palabra maldicha, puede echarla a perder. Hay una sabiduría muy bonita en esto. Cuando tú construyes en silencio, nadie puede sabotearte, porque nadie sabe qué estás haciendo. No generas expectativas en otros, no das espacio a opiniones no pedidas. Solo avanzas, con calma, con convicción. Y cuando el resultado está listo, cuando ya no hay marcha atrás, entonces puedes compartirlo si lo deseas. No para pedir permiso, sino para decir, lo logré. Así que si tienes planes, grandes, pequeños, simples o ambiciosos, no los sueltes al viento. Escríbelos,
trabaja en ellos, cree en ellos, pero guárdalos. No por desconfianza, sino por respeto a lo que todavía se está formando. Y recuerda esto, las mejores decisiones no necesitan aplausos, solo compromiso y constancia. Ahora dime algo. ¿Alguna vez compartiste un plan y sentiste que lo apagaron con palabras? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Verdad? 2. Tus problemas de salud. Hay cosas que, aunque sean reales, no necesitan ser compartidas con todo el mundo. Y una de ellas son tus problemas de salud. Con los años, el cuerpo empieza a hablar más fuerte. Aparecen los diagnósticos, los chequeos, los dolores que no se van tan rápido. Es parte del camino, pero lo que no es obligatorio es contarle a todos lo que te pasa. ¿Sabes por qué? Porque no todos van a escuchar desde el respeto. Algunos van a escuchar desde el miedo, desde el morbo, desde la lástima. Y eso te cambia. Te hace sentir más enfermo de lo que en realidad estás. Recuerdo una mujer en el centro donde solía ir a caminar. Una señora elegante, reservada, que siempre saludaba con una sonrisa serena. Un día, en una conversación casual, compartió que estaba enfrentando un diagnóstico complicado. No buscaba compasión, solo conversaba con sinceridad. Pero al día siguiente, todo había cambiado. La forma en que la miraban, los comentarios susurrados a su alrededor, como si ya no fuera ella, como si solo fuera su enfermedad con piernas. Y eso pasa más de lo que imaginamos. Uno menciona un dolor, una pastilla nueva, una consulta médica, y sin darse cuenta, se convierte en el enfermo. La gente te habla diferente, te mira con ese brillo de preocupación que, aunque nace del cariño, también carga juicio. Empiezan a tratarte como frágil, como limitado. Y tú no eres eso. Tú no eres tu diagnóstico, ni tu operación, ni tu nivel de azúcar, ni tu presión arterial. Eres la historia que has vivido. Eres la sabiduría que has acumulado. Eres los abrazos que diste, los desafíos que superaste, las risas que provocaste. Por eso, si vas a hablar de tu salud, hazlo con quienes realmente lo merecen, con quienes te escuchen desde el cuidado, no desde el drama, con quienes puedan sostener lo que dices sin convertirlo en un tema de conversación ajena. Y si necesitas ayuda, pídela, pero que sea desde la fuerza, no desde la compasión malentendida. Los problemas de salud, cuando se comparten sin cuidado, no solo se vuelven públicos, también se vuelven más grandes de lo que son. No porque lo sean, sino porque el entorno los agranda. Porque las palabras que escuchamos muchas veces nos enferman más que el propio cuerpo. Cuida tu cuerpo, sí, pero también cuida tu energía. Y eso incluye cuidar con quién compartes tus vulnerabilidades. Recuerda, la salud se trata en privado, se mejora con calma y se protege con dignidad. Ahora dime tú, si quieres compartirlo, ¿alguna vez hablaste de algo que te dolía y sentiste que los demás te vieron diferente desde ese momento? ¿Verdad? 3. Los conflictos con tus hijos o tu familia. Hay dolores que duelen el doble cuando se cuentan, y uno de los más delicados es este, los conflictos con tus hijos o con tu familia. Es normal tener diferencias. Con el tiempo, las relaciones familiares se transforman. Nuestros hijos crecen, tienen sus propias ideas, su propio ritmo. A veces no llaman tanto, otras veces parecen distantes, otras simplemente no entienden por lo que uno está pasando. Y claro, la tentación de desahogarse con alguien es fuerte. Decir, mi hijo ya no me visita, mi hija me habla como si fuera una carga, mi nieto ya ni se acuerda de mí. Parece inofensivo, parece necesario. Pero hay algo que nadie nos dice. Esas palabras, una vez dichas, no se pueden recoger. Recuerdo a Carmen, una amiga de muchos años, una mujer fuerte, orgullosa de sus 3 hijos. Pero un día, tras una discusión dolorosa con su hija mayor, me lo contó todo con lágrimas en los ojos. Me habló de gritos, de palabras cruzadas, de meses sin hablarse. Estaba dolida, claro, pero también estaba en plena tormenta emocional. Pasó el tiempo, y como pasa con las familias que se aman, se reconciliaron. Volvieron las llamadas, los abrazos,
los almuerzos de domingo, pero en mi mente, esas palabras seguían vivas. La imagen de su hija, la que yo conocía desde que era niña, había cambiado para mí. Aunque ellas habían sanado, en mí quedaba una sombra de aquel conflicto que nunca me perteneció. Eso es lo que ocurre. La familia se reconcilia, pero las palabras que dijiste, otros no las olvidan. Y no es por maldad. Es porque quien recibe la confesión no vive el proceso de sanación, solo escucha el dolor. Se queda con la versión más rota de la historia. Y eso termina dejando marcas invisibles entre la gente. Los conflictos familiares se viven desde el corazón, y muchas veces se resuelven en silencio, con paciencia, con tiempo. Contarlos sin filtro, en un momento de rabia o tristeza, puede abrir grietas innecesarias, porque lo que para ti fue un momento, para otros se convierte en juicio. No se trata de guardarlo todo y sufrir en silencio. Se trata de saber con quién, cuándo y cómo compartir lo que duele. A veces es mejor escribirlo en un cuaderno, hablarlo con un terapeuta o incluso con Dios, antes que ponerlo en los oídos de alguien que no sabe cómo sostenerlo con respeto. Los hijos no son perfectos, tampoco lo fuimos nosotros. Las familias se equivocan, se hieren, se aman con torpeza, pero merecen la oportunidad de sanar, sin espectadores innecesarios. Así que, la próxima vez que sientas esa necesidad de contar lo que te está doliendo en casa, pregúntate primero, ¿esto que voy a decir va a construir algo o solo va a liberar un momento de enojo? Porque el enojo pasa, pero las palabras, esas se quedan. Y tú, si se puede saber, ¿has pasado por algo parecido con tu familia y luego te arrepentiste de haberlo contado? Verdad 4. Tu situación económica real. Una de las cosas más sabias que he aprendido después de los 50 es esta: tu dinero. Mientras menos lo mencionas, más tranquilo vives. No importa si tienes mucho, poco o nada. Lo que digas sobre tu situación económica se puede usar, y muchas veces se usa, en tu contra. Te lo explico. Si cuentas que estás bien, que tienes ahorros, que recibiste una pensión buena o una herencia inesperada, empiezas a notar cómo cambian las conversaciones. Algunos se alegran genuinamente, claro, pero otros comienzan a acercarse con otras intenciones. Te piden favores, te hacen sentir culpable por no ayudar, o incluso empiezan a verte como una especie de cajero automático emocional. Y si, por el contrario, compartes que estás ajustado, que el dinero no te alcanza, que estás preocupado por el futuro, entonces te miran con lástima. Te ofrecen consejos que no pediste, o peor, te dan ese tipo de ánimo que más bien suena a juicio. ¿Y por qué no ahorraste más antes? ¿Y cómo te metiste en esa situación? Contar tu realidad económica, aunque sea desde la transparencia, no siempre te protege. A veces, te expone. Recuerdo el caso de Joaquín, un señor viudo que vivía tranquilo, sin lujos pero con dignidad. Un día, tras recibir una herencia modesta de su hermano mayor, se lo comentó a un par de conocidos del barrio. Nada ostentoso, solo compartió, sin alardes. Pero desde entonces, empezó a notar algo raro. Le pedían que prestara dinero porque sabían que él podía. Lo invitaban a eventos con la frase, «Tú invitas esta vez, ¿no?». Incluso un sobrino lejano, con el que casi no hablaba, lo llamó para proponerle invertir en un negocio buenísimo. ¿Y sabes qué pasó? Terminó cerrándose. Porque entendió que su tranquilidad valía más que la necesidad de compartir cifras o circunstancias. Tu economía es tuya. No es un tema de conversación. Es una herramienta privada para cuidar de ti, no una bandera para ondear ni una cruz para cargar. Tener dinero no te hace más sabio ni menos vulnerable. No tenerlo no te quita valor. No hay nada que demostrar. Y aquí va algo que ojalá todos entendieran. Tu situación financiera no debería definir cómo te tratan los demás, pero lo hace, porque hay quienes solo ven el número, no a la persona detrás. Así que si vas a hablar de dinero, que sea con tu asesor, con alguien de absoluta confianza, o contigo mismo frente al espejo. Pero no lo hagas tema de charla casual, no por esconderte, sino por proteger tu paz. Recuerda,
Lo que se cuenta con ligereza, otros lo cargan con juicio. Verdad 5. Tus relaciones íntimas o sentimentales. Si hay algo que he aprendido con los años, es que el amor, después de cierta edad, se vuelve más sagrado y más silencioso. A los 20 o 30, uno grita su amor al mundo. Hace promesas en voz alta, publica fotos, comparte detalles. Pero con los años, la necesidad de hacer ruido desaparece. Porque uno ya no busca exhibir, busca sentir, busca paz, compañía, respeto mutuo. Y eso, créeme, no necesita testigos. Por eso, una de las verdades que más defiendo hoy es esta: tus relaciones íntimas o sentimentales no son asunto de nadie más. Hace un tiempo conocí a Teresa, una mujer viuda, de espíritu dulce y mirada valiente. Tenía 68 años cuando volvió a enamorarse. Un señor educado, atento, compañero. Se conocieron en un curso de pintura. Compartían caminatas, libros y muchas tazas de café. No era una historia de película, pero era su refugio. Un día, con ilusión, Teresa lo mencionó en una reunión familiar. No habló de boda, ni de mudarse juntos. Solo dijo, con una sonrisa tranquila, que estaba saliendo con alguien que le hacía bien. ¿Y sabes cuál fue la reacción? Silencio. Después, bromas. Y luego, miradas cargadas de juicio. ¿A tu edad, mamá?, le dijo una hija. ¿Y qué dirán los vecinos?, preguntó una hermana. Teresa, que había compartido algo tan íntimo desde la ternura, se sintió expuesta, como si hubiera cometido una falta, como si el amor tuviera fecha de caducidad y ella la hubiera ignorado. Y eso me dolió, porque no debería ser así. Amar no es un acto escandaloso, es un acto valiente. Y cuando uno tiene más de 50, de 60, de 70, el amor ya no es impulso, es elección, es cuidado, es deseo de no envejecer solo. No es que tengas que ocultarlo, no, pero protegerlo. Sí, porque hay quien no entiende. Hay quien cree que el deseo, la ternura o la intimidad son cosas de jóvenes. Y no, son cosas de seres humanos, en cualquier etapa, en cualquier cuerpo, en cualquier historia. Y hay algo más. No todas las personas están listas para escuchar sin juzgar. No todos celebran cuando otros encuentran compañía. A veces, lo que compartes con alegría se convierte en motivo de burla o crítica. Y el amor no necesita de eso. Necesita tierra firme, no opiniones. Así que si estás comenzando una nueva relación, si alguien ha llegado a tu vida y te hace sentir vivo o viva otra vez, vívelo, disfrútalo, pero cuídalo, como una flor en invierno, como algo que no necesita ser mostrado para ser real. Tu vida amorosa es tuya y de quien la comparte contigo. Nadie más tiene derecho a opinar. Y si algún día decides contarla, que sea porque te nace, no porque sientes que debes justificarla. Porque a esta edad, el amor no es escándalo, es refugio. Protégelo como tal. Y tú, si no es muy atrevido preguntarlo, ¿crees que el amor después de los 50 se vive mejor en silencio o en compañía de todos? Verdad 6. Tus errores del pasado. Todos hemos cometido errores, grandes, pequeños, ocultos o conocidos. Si llegaste a los 50, a los 60 o a los 70, créeme, tienes tu historia. Y como todos, llevas marcas que no siempre se ven. Algunas aún duelen, otras ya cicatrizaron, pero todas, de algún modo, te hicieron quien eres. Y sin embargo, no todo lo que viviste necesita ser contado. Hay una creencia equivocada de que ser sabio es abrirlo todo, decirlo todo, soltarlo todo. Como si hablar de nuestros errores nos volviera más valientes. Y sí, puede ser valiente, pero también puede ser peligroso. Porque no todos los oídos están listos para escuchar sin juzgar, y lo que tú compartes como un acto de honestidad, otros lo usan para señalarte, para reducirte, para etiquetarte. Te cuento el caso de Roberto. Tiene 63 años. En una conversación informal con un compañero del club,
Mencionó que, en su juventud, tomó decisiones equivocadas en los negocios, que una vez, por falta de experiencia y también de humildad, perdió todo lo que había ganado. Lo dijo con serenidad. Ya lo había trabajado, lo había sanado. No buscaba compasión, solo estaba hablando con sinceridad. Pero ese compañero se lo contó a otro, y ese otro a otro más. Cuando Roberto se quiso dar cuenta, algunos lo veían como él, que arruinó su vida por ambición, como si todo su presente estuviera definido por un tropezón de hace 40 años. Roberto no se arrepiente de haber fallado, se arrepiente de haber pensado que todos eran tan maduros como él para entenderlo. Y es que hay errores que sanan en el silencio, no en la exposición. Claro que puedes hablar, claro que puedes compartir tu historia si eso ayuda a alguien. Pero hazlo con cuidado, con personas que hayan demostrado que saben escuchar sin convertir tus errores en un chisme, una etiqueta o un juicio moral. Porque tus errores no son tu identidad, son capítulos de tu vida, y no tienes que leerle esos capítulos a cualquiera. A esta edad, la verdadera sabiduría no es abrir todas las puertas del pasado, es saber cuáles ya no necesitan ser abiertas. Reflexiona esto. Tu historia te hizo fuerte, pero no necesitas contarla toda para demostrarlo. No estás obligado a explicar tu camino. Basta con que lo hayas recorrido y aprendido. Y tú, dime algo. ¿Alguna vez compartiste algo personal con alguien y luego te arrepentiste? ¿Te pasó algo parecido? Verdad 7. Tus verdaderas opiniones sobre ciertas personas. Con los años uno aprende muchas cosas, y entre ellas, una de las más importantes es esta. No todo lo que piensas necesita ser dicho. Sí, es verdad que a esta edad ya no estamos para fingir, ni para complacer. Hemos vivido lo suficiente como para ver más allá de las apariencias, como para detectar la falsedad en segundos, como para saber quién suma y quién resta en nuestras vidas. Pero saberlo no significa que tengamos que decirlo. Hay opiniones que, aunque verdaderas, se vuelven innecesarias cuando lo que podrían causar es más daño que bien. Pensemos en Clara. Tiene 68 años. Siempre fue una mujer sincera, de esas que no se callan lo que piensan. Y eso, en muchos momentos de su vida, fue una virtud. Pero hace poco, en una comida familiar, le confesó a su hija, en voz baja, lo que realmente pensaba de la nueva pareja de su nieta. No me gusta, se ve que no es para ella. Lo dijo con la intención de proteger. Con amor, sí, pero con poco filtro. Su hija le pidió que no dijera nada más, que no hiciera comentarios, que dejara que su nieta viviera su historia. Clara prometió que guardaría silencio, pero lo que no imaginó es que su comentario había sido escuchado por uno de los sobrinos que pasaba cerca. Y como suele pasar, las palabras volaron. Llegaron a oídos de la nieta. Y lo que iba a ser un fin de semana familiar se convirtió en un campo de tensiones, silencios incómodos y miradas esquivas. Clara no mintió, pero su verdad no ayudó, no sumó, solo hirió. Con el tiempo entendió algo profundo. No todas las verdades tienen que ver la luz, no por cobardía, por elegancia, por paz. A esta edad, la opinión más valiosa es la que sabes guardar. No porque tengas miedo, sino porque comprendes que hay cosas que no cambian porque las digas, pero sí pueden doler más si las expresas sin cuidado. Y no se trata de volverse falso, se trata de volverse sabio. Hay personas que no van a cambiar porque tú se lo digas, y hay vínculos que se resquebrajan por una opinión que no era necesaria compartir. A veces, lo más generoso que puedes hacer por ti y por los demás es guardar silencio. Como dice el dicho, el silencio no traiciona. Así que antes de decir lo que piensas sobre esa amiga que siempre llega tarde, sobre ese hermano que nunca llama, sobre esa nuera que no te mira a los ojos, pregúntate, ¿esto construye o solo descarga? ¿Esto sana o hiere? ¿Esto mejora mi vínculo o lo debilita? Si la respuesta no es clara, guarda tu opinión con elegancia. A esta edad, tu tranquilidad vale más que cualquier razón. Y tú, dime con confianza,
¿Alguna vez dijiste algo que pensabas y luego te diste cuenta de que habría sido mejor callarlo? Después de los 50, y más aún después de los 60, uno ya no habla por hablar, ya no comparte todo, y no porque no tenga nada que decir, sino porque ha aprendido que algunas verdades se guardan, no por miedo, sino por sabiduría. Hoy hemos recorrido juntas y juntos 7 verdades que es mejor no contar, no porque estén mal, no porque debamos avergonzarnos, sino porque compartirlas con quien no corresponde puede robarnos paz, traer juicio o desgastar energías que a esta altura son demasiado valiosas. ¿Recuerdas? Primero hablamos de que nuestros planes no deben ser anunciados antes de tiempo. Luego, de que nuestros problemas de salud no nos definen. Hablamos del dinero, de los sueños, de las relaciones, del pasado y de esas opiniones que, por muy ciertas que sean, a veces deben guardarse con elegancia. Y todo esto nos lleva a una conclusión simple pero poderosa. No se trata de esconderte. Se trata de elegir con inteligencia lo que compartes y con quién lo compartes. A esta edad, la vida se parece mucho a un jardín. Ya no es primavera todo el año, pero las flores que florecen ahora son las más resistentes, las más sabias, las que han sobrevivido inviernos. Y no todas necesitan mostrarse al mismo tiempo. Algunas se guardan, algunas se reservan solo para quienes saben valorarlas. Vivir con discreción es una forma de libertad, es proteger lo que amas, es respetar tu historia sin tener que exhibirla. Y si hay algo que quisiera dejarte como consejo de corazón, es este. Aprende a guardar silencio sin sentir que pierdes poder. Quien sabe callar a tiempo, vive con más paz. Quien elige sus palabras con cuidado, conserva mejor sus vínculos. Y quien no necesita contar todo, demuestra que ha ganado algo más valioso que la aprobación de los demás, su propia serenidad. La gente sabia no habla de todo, habla cuando vale la pena. Y tú ya eres de los sabios. Antes de despedirme, quiero hacerte unas preguntas, porque me encantaría que este espacio no fuera solo para escuchar, sino también para compartir. ¿Alguna vez contaste algo y te arrepentiste después? ¿Alguna confidencia, una verdad personal, un detalle íntimo que luego deseaste haber guardado solo para ti? De las 7 verdades que compartimos hoy, ¿cuál resonó más contigo? ¿Cuál te hizo asentir con la cabeza en silencio? Y si tuvieras que agregar una 8ª verdad, algo que tú personalmente has aprendido a callar con el tiempo, ¿qué sería? Te leo con atención en los comentarios, porque cada experiencia que compartes aquí ayuda a otros que están viviendo algo parecido. En esta comunidad nos cuidamos, nos respetamos y aprendemos juntos. Gracias, de verdad, por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por quedarte hasta el final. Recuerda, tu historia es valiosa, tu experiencia, tu intuición, tu forma de vivir con discreción, todo eso es sabiduría. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue caminando con paso firme, porque ya has aprendido a elegir tus palabras, y eso es poder.